Hoy es un domingo que celebramos como el domingo de resurrección. Y bueno, hay estudiosos que después de escudriñar las escrituras establecen que la resurrección de Jesús no fue un domingo y que si fue un sábado, porque por el mes judío de Nisan, y que si fue el 14 o el día 15, dependiendo del evangelio que lees. En fin, siempre habrá gente que le gusta escudriñar, que le gusta estudiar, que le gusta llegar a conclusiones, pero la realidad de las cosas es que tradicionalmente hoy domingo celebramos el día de la resurrección de Jesús, que además, pues estudiando un poco, dicen que Jesucristo murió el día 7 de abril del año 30 después de Cristo. Entonces, hace casi 2000 años, Jesús, en un día como este, resucitó de entre los muertos. Y entonces vale la pena profundizar un poco en este tema de la resurrección y sobre todo porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos en la resurrección de Jesucristo. ¿O hay alguien aquí que tiene dudas sobre la resurrección de Jesús? Está bien, es válido. Si hay alguien que viene aquí y dice yo no estoy tan seguro, puede levantar su mano, porque finalmente se trata de lo que creemos en el corazón. Pero yo creo que aquí de los que estamos, pues no tenemos duda de la resurrección de Jesús. Estamos convencidos de la resurrección de Jesús. Pero ¿qué representa realmente la resurrección de Jesús para cada uno de nosotros? ¿Y cómo la vivimos? ¿Cómo la vivimos en el día a día? Si es que acaso que la tenemos que vivir cada día o nada más el domingo de resurrección. Es el momento en el que tendríamos que recordar esa resurrección de Jesús. Yo te pido que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, y voy a leer estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Antes de continuar leyendo la escritura, he titulado a esta prédica El mejor regalo de la resurrección, porque la resurrección, detrás de la resurrección hay un regalo hermoso y maravilloso, o regalos hermosos y maravillosos. Y en la escritura, Pablo a la iglesia de Roma escribe que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en muchos sentidos es lo que predicamos acá. A veces cuando nosotros terminamos los servicios, cuando a algunos de nosotros nos toca compartir, escuchamos la voz del Espíritu Santo y hacemos un llamado para que aquellos quienes en su corazón creen que Jesucristo resucitó y lo quiere invitar a que Jesús se convierta en su Señor, lo pueda hacer y haga una oración, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla para salvación, es lo que dice la Escritura. Y entonces lo que dice esta porción de la Escritura dice que si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo y lo declaramos como nuestro Señor, entonces seremos salvos. Seremos salvos. Y es esa salvación, es ese anhelo de que algún día estemos en la presencia misma de Dios y que podamos vivir eternamente con Él. ¿No es así? Pero muchas veces, como iglesia, hay un porcentaje importante de la iglesia de Jesús, y no hablo nada más de la evangélica, hablo de la católica, de la protestante. Dentro de la protestante pues está la evangélica, está la ortodoxa, está la bautista. En fin, hay un sinnúmero de divisiones en la iglesia de Jesús. La iglesia católica también es cristocéntrica, está basada en la fe de Jesús. Pero muchos de nosotros, la iglesia de Jesús, vivimos la resurrección de Jesús como diciendo, bueno, algún día yo seré salvo, algún día yo estaré en la presencia de Dios porque he reconocido la resurrección de Jesús, creo en que Jesús fue resucitado y creo en Él como mi Señor. Y entonces nosotros continuamos con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, creyendo que algún día
Vamos a estar en la presencia misma de Dios porque creemos que Jesucristo resucitó. Es decir, que muchos cristianos creen que el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección es un boleto para ir al cielo. Y así vivimos, como un boleto para ir al cielo. Algún día, cuando yo me muera, yo iré a la presencia de Dios porque yo creí en Jesucristo y sigo viviendo mi vida de la misma manera. Pero la resurrección de Jesús, amada iglesia, es algo mucho más, representa algo muchísimo más que un simple boleto para ser salvo. Aunque es cierto, porque lo dice la Escritura y es verdad que somos salvos. Acompáñame ahora al libro de Juan, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Y esta es la historia cuando Lázaro muere y después de 4 días Jesús llega y tiene un encuentro con Marta, y Marta le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, pues Lázaro no hubiera muerto, él hubiera sanado de su enfermedad. Y entonces Jesús le dice a Marta: es que Lázaro va a resucitar. Y Marta dice: sí, Señor, yo sé que Lázaro resucitará en el día final. En ese día él va a resucitar. Y entonces en el versículo 25 dice: entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí como Salvador, hago esta pausa, dice que el que cree en mí como Salvador vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí como Salvador no morirá jamás. ¿Crees esto? Y entonces Jesús lo que está estableciendo aquí no solo está hablando de una vida eterna, porque dice no morirá jamás, sino está yendo aún más profundo. Dice: el que cree en mí, aunque muera, aunque su cuerpo se desprenda o su alma se desprenda de este cuerpo, no va a morir jamás. Es lo que está estableciendo Jesús. Pero Jesús no estaba hablando únicamente de esa vida eterna en el cielo, nuevamente ese boleto para ir al cielo en algún momento por creer en su resurrección. Él estaba hablando de algo que va muchísimo más allá y que muchas veces para nosotros como hijos de Dios no lo tenemos claro, no lo tenemos consciente. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, Jesús lo que dice es: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él como Salvador, tenga vida eterna. Y dice: y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, algo que es muy importante y que se está estableciendo aquí Jesús es que creer en Jesús como nuestro Salvador no solo nos garantiza una vida eterna en su presencia, sino que va a haber un día en el que tú y yo resucitaremos. Si es que tú y yo, pues nuestra alma ya dejó este cuerpo. En ese día, en ese último día en el que Jesucristo regrese, habrá un día de resurrección de los muertos. Y entonces esa es una esperanza maravillosa que tú y yo tenemos. Y Pablo, y más adelante vamos a ver lo que predicó Pablo a la iglesia de Corinto sobre la resurrección de los muertos y la importancia de la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesús, amada familia, lo que hoy estamos celebrando es la base de nuestra fe y es lo que predicó Pablo. Eso es lo que predicó Pablo, y te pido que me acompañes y vamos a leer lo que Pablo predicó a la iglesia de Corinto, y está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer versículos 12 al 22. Y dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Hago una pausa. En aquella época había una corriente religiosa que no creía en la resurrección. Por eso estaba hablando Pablo a estas personas que no creían en la resurrección. Y dice Pablo: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes.
Lo que Pablo está estableciendo aquí es que la base de nuestra fe, la base de nuestra predicación, lo que nosotros compartimos con las demás personas, está basado en la resurrección de Jesucristo. Por eso es algo súper importante lo que hoy estamos celebrando. No solo el sacrificio de Jesús en esa cruz, porque sabemos que Él se entregó, sabemos que Él fue a esa cruz cargando nuestros pecados. Lo que hace relevante, lo que hace a Jesús Dios es su resurrección, porque Él venció a la muerte. Y continúa Pablo diciendo aún más: resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Nota, mi hermano, cómo Pablo lo que está diciendo aquí es que es fundamental que nosotros entendamos que fue la resurrección de Jesucristo lo que a ti y a mí nos da la libertad de nuestros pecados, porque Él venció la muerte. Y dice Pablo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, y se refiere a Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amada familia, y lo que para ti y para mí tiene que ser una muy buena noticia con la resurrección de Jesucristo es que así como Jesucristo resucitó, tú y yo que creemos en Él vamos a resucitar algún día. Dime si no es una buena noticia. Claro que es una buena noticia. Por supuesto que es una buena noticia. Uno de mis hermanos durante la semana nos escribía y meditaba un poco sobre por qué Jesús resucitó a Lázaro y por qué no resucitó a Juan el Bautista, por ejemplo. Y ahí en el grupo estuvimos compartiendo lo que Dios ponía en nuestro corazón. Pero ¿sabes una cosa? Es que yo creo que el tema de la resurrección de Jesús no nos ha sido revelado porque sufrimos mucho cuando uno de nuestros hermanos muere. Sufrimos mucho con la muerte de las personas que nosotros amamos. Y es más, cuando hay una persona, inclusive hijo de Dios, que está enfermo, está en una situación bien complicada y oramos por esa persona, por sanidad, porque creemos que Dios lo puede sanar y no lo sana, entonces nos enojamos con Dios. O le decimos, hey Dios, ¿por qué no lo sanas? Algunos de nosotros oramos por los enfermos y se mueren. Estaba riendo mi hermano Eddie, así me pasó. En la época de COVID, pues Dios me llevó a orar por las personas. Y oré y desaté sanidad y yo con fe creyendo que los iba a sanar. Y al menos 3 personas que recuerdo por los que Dios me mandó orar, los 3 partieron con Él. Dice, sí sanaron. Sí sanaron. Pero créeme que en mi corazón hubo un tema de debate porque dije, ¿qué óvole? Pues ¿para qué me mandas? Si seguramente sus familiares lo que querían era que sanaran y que pudieran extender sus días en esta tierra, ¿qué me mandas? Una de ellas fue mi pastora Claudia. Pero bueno, hoy lo que nosotros tenemos que entender es que no hay mejor lugar que la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En su presencia hay sanidad, en su presencia hay libertad. Y entonces cuando uno de nuestros hermanos o uno de nosotros muere, no tendría por qué haber llanto y lamento, sino una esperanza de que esa persona va a ser resucitada como Jesús fue resucitado. Cuando tú y yo partamos de nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y partamos de este mundo, la esperanza es que tú y yo resucitaremos como Jesús resucitó. Y entonces eso, amada familia, nos tiene que permitir vivir la muerte de una manera distinta. Pero ciertamente seguimos hablando o viendo la resurrección de Jesús como un beneficio a futuro. Podríamos pensarlo así, decir, ok, sí, Jesús resucitó y hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús.
Y yo creo en la resurrección de Jesús y yo sé que algún día voy a estar en su presencia. Algún día. No sé cuándo, pero algún día. Futuro, no es hoy. Bueno, esperemos. Bueno, no sé, ya no sé ni qué. O sea, espero que sí, pero no. Mejor que me aguante tantito. A seguir llevando a cabo el propósito por el cual Él me llamó. Pero es a futuro. Y cuando hablamos de una esperanza de resurrección para ti y para mí, porque es lo que narra la Escritura, porque es lo que habla Pablo, porque el día que Jesucristo regrese a ti y a mí se nos va a dar un cuerpo incorruptible y resucitaremos, pero seguimos pensando en un futuro. Y sabes, a veces cuando vemos las cosas tan a futuro, en nuestro caminar en el día a día, a veces seguimos haciendo las mismas cosas. Porque decimos, ok, sí, yo tengo la certeza de que eso va a pasar en un futuro, pero ¿cómo impacta mi vida hoy? ¿Qué es lo que yo tengo que estar haciendo hoy? ¿Cambia o no cambia lo que yo estoy haciendo hoy? ¿Cambia o no cambia lo que yo tendría que estar haciendo mañana por la resurrección de Jesús? Y la pregunta es, ¿la resurrección de Jesús tendría que cambiar algo en mi vida hoy? Si de lo que me está hablando la Escritura y me está hablando Charlie es que esto va a venir en el futuro, porque eso tendría que determinar algo en mi vida hoy. Juan capítulo 16, versículo 7, porque aquí es la parte central del mejor regalo que viene con la resurrección de Jesucristo. Y dice Jesús, pero digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y yo me ponía a pensar, yo decía, bueno, Jesús resucitó y se presentó durante 40 días ante muchas personas. Y yo me pregunto, ¿a ti te hubiera gustado que Jesucristo se quedara en la tierra? Él iba a tener vida eterna, Él no iba a morir, Él resucitó. Piénsalo un poco, ¿te hubiera gustado que Él se quedara? ¿Te hubiera gustado que Él de repente llegara aquí a Unidad Cristiana y se presentara? Y, ¿qué pasó, Jesús? Finalmente nos visitas. O que estuviera en algún lugar del mundo, probablemente en Jerusalén. ¿Te gustaría? ¿Te hubiera gustado que Jesús no se fuera y se quedara? ¿Qué piensas? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo estaría la fila para darle un abrazo a Jesús? ¿Como con cuánto tiempo de anticipación tendrías que reservar para llegar a darle un abrazo a Jesús si Jesús no se hubiera ido? Pues tal vez no hubiera sido tan buena idea, ¿no? Pero Jesús lo que dijo es, ¿sabes? Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque entonces yo les enviaré al Consolador, y si no me voy yo no se los puedo enviar. Y sabes, esto, el Consolador, es el mejor regalo de la resurrección de Jesucristo, porque ese Consolador es el Espíritu Santo. Y si Jesucristo no se hubiera ido, no nos hubiera enviado a su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, amado hermano, es la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios habitando, viviendo en ti y en mí todo el tiempo. Si Jesucristo se hubiera quedado, pues a lo mejor con suerte le hubieras podido dar un beso y un abrazo una vez en toda tu vida, porque pues imagínate las filas enormes, o qué costoso hubiera sido poder ir a ver, abrazar a Jesús. Pero sabes, esa posibilidad de darle un beso y un abrazo a Jesús lo tenemos hoy, todos los días, 7/24, no importa en dónde estés. El Espíritu Santo, amada familia, es el mejor regalo que tú y yo podemos tener con la resurrección de Jesús. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Eso cambia la forma en cómo vivimos tú y yo hoy? ¿Estamos conscientes de ese regalo? ¿Vivimos conscientes de ese regalo? Quiero leer un par de versículos para decirte por qué todavía es un regalazazazazo, el mejor regalo que pudiste haber recibido.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, y dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero en lo que me quiero enfocar de este versículo, y seleccioné porque hay muchos, es que la palabra, cuando se menciona al Espíritu Santo, habla del Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu del Padre mismo. El Espíritu Santo, amado hermano, lo que representa es el Espíritu de Dios mismo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Creador, es el Espíritu del Todopoderoso, habitando en ti, el Espíritu de Papá. La presencia misma del Padre es la que vino a hacer habitación en ti. Filipenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Y Pablo escribe: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y aquí Pablo estaba hablando de gente que predicaba a Jesús por cuestiones de ambición personal, no con sinceridad. Y aquí dice: bueno, no importa. Y dice: gracias a sus oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Y muchas veces no estamos conscientes, y esto es lo que Dios nos quiere hablar. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu de Jesucristo. Lo que significa es que quien habita en ti es el Espíritu Santo, es el Padre y es el Hijo. Las tres personas de Dios vinieron a morar en ti. Las tres personas de Dios. Dime si no es el mejor regalo que pudiste haber recibido. La presencia misma del Padre, la presencia misma de Jesús y la presencia misma del Espíritu Santo vinieron a morar en ti. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo. La presencia de la Trinidad habita en ti. Por eso creo lo que dice la palabra, que Él nos hizo sentar juntamente con Él en las regiones celestiales. Porque la presencia de la Trinidad está todo el tiempo con nosotros. Pero la pregunta, amada familia, es: eso es un hecho para cada uno de nosotros. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu morando en nosotros es un hecho, es una realidad. Y no es algo que te hayas ganado, es algo que recibiste como un regalo, pero la pregunta es: ¿cómo lo vives? Porque está muy padre venir y decir: ok, Cristo resucitó, yo lo creo, estoy contento, gracias Jesús porque fuiste a dar tu vida por mí, para que mis pecados fueran perdonados. Gracias, qué bueno que resucitaste, venciste a la muerte. Tendrás al enemigo al estrado de tus pies. Pero ¿cómo vivo tu presencia? ¿Cómo vivo ese regalo tan maravilloso que tú me diste, que es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu en mi vida? Familia, ¿cómo lo vivimos? Porque eso es lo importante. Recibiste el regalo más maravilloso que pudiste haber recibido. ¿Cómo vives ese regalo?
Hay una historia. Antes de esa historia, tenía algunas anotaciones en la prédica. La presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia misma. Porque lo que eso significa, ese regalo, es que no tenemos que esperar el futuro para entrar en su presencia. Tenemos su presencia desde este mismo instante, desde el momento en el que lo reconocimos como Salvador. Desde ese momento podemos estar en su presencia. Por eso David decía: yo prefiero estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ella. En la época de David, la presencia de Dios no habitaba permanentemente en la vida de las personas. Dios mandaba a su espíritu, hacía el propósito que tenía que hacer y después apartaba a su espíritu. Por eso David decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero sabes una cosa, tú y yo, a través de la sangre de Jesús y ese pacto y esa resurrección, tenemos su presencia permanentemente viviendo en nosotros. Tú y yo no tenemos que preocuparnos de que si Él se aparte o no se aparte. Cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, no te apartes de mí, yo creo que Dios dice: hijo, no has entendido. Es que yo no me voy a apartar de ti, pero la pregunta es si tú te vas a apartar de mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás entendido realmente de que mi presencia está contigo? ¿O sigues tu vida como si yo no estuviera? ¿A alguien le ha pasado que está con una persona y como si no estuviera? Es triste, pero así pasa. Y nos pasa más cotidianamente de lo que nos podemos imaginar. Hay personas importantes para nosotros que están y a veces es como si no estuvieran. Y es lamentable, amada familia, pero la realidad es que eso nos pasa también con la presencia de Dios. Está la presencia de Dios en nosotros todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo lo ignoramos. Es como si no estuviera. Y sabes, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas conlleva muchas cosas, porque trae consuelo, trae consejo, trae guía, trae revelación. Es por el Espíritu Santo que podemos escuchar a Dios. Sin el Espíritu Santo no lo podríamos escuchar. El Espíritu Santo, amado, es el que está haciendo la obra de transformación en tu corazón y en mi corazón. El Espíritu Santo es poder. Por eso dice la palabra que tú y yo no recibimos un espíritu de cobardía y un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el regalo que tú y yo recibimos. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas implica muchas cosas. El que tú y yo podamos vivir en paz, llevar una vida con amor, ser paciente esperando sus promesas, el poder ser buenas personas con los demás, la fe, el dominio propio. Eso es el resultado en nuestras vidas que viene producido por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería imposible que tú y yo pudiéramos tener fe. Sin el Espíritu Santo sería imposible que tú y yo pudiéramos vivir en paz en este mundo que está de cabeza ante tantas situaciones. Sería imposible que pudieras vivir en paz con deudas o con problemas de matrimonio o con problemas con los hijos. Es el Espíritu Santo. Es más, tú estás aquí porque te dijo el Espíritu Santo. Tú le dices Señor a Jesús porque el Espíritu Santo habita en ti. Si no, sería imposible que tú le pudieras decir a Jesús Señor, porque es una convicción que el Espíritu Santo ha traído a tu corazón. El Espíritu Santo es restauración, el Espíritu Santo es libertad. Y todo esto que el Espíritu Santo representa y hace para ti y para mí, lo que Él quiere y anhela es que tú y yo cooperemos con el Espíritu Santo, que cooperemos con Él. Porque Dios es un caballero y Dios nunca va a irrumpir en tu vida, Dios nunca te va a obligar a nada porque Él nos dio libre albedrío. A ti y a mí nos creó con un libre albedrío, con la capacidad de poder decidir.
Él anhela y todo el tiempo está tocando las puertas de nuestro corazón, esperando que tú y yo podamos decidir. Su presencia está permanentemente en nosotros y Él espera que tú y yo podamos decidir aprovechar su presencia, no ignorar su presencia. Sabes, hay una analogía, hay una película que se llama La Cabaña, a lo mejor muchos de ustedes la han visto, y este hombre pierde a su hija brutalmente, es brutalmente asesinada, a su niña chiquita, y él está muy enojado y tiene un encuentro con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en alguna escena de la película, él está en un jardín junto con el Espíritu Santo. Y ese jardín pues tiene algunas cosas bonitas, pero en general pues está desordenado y hay muchas plantas que no tienen que ir ahí. Y esas plantas que no tienen que ir, esos cardos y esas espinas, son aquellas cosas que el enemigo ha sembrado en tu corazón y en mi corazón a lo largo del tiempo. Y el Espíritu Santo es este jardinero que quiere quitar todas esas espinas y todos esos cardos de tu corazón para poder restaurarte. Pero hay un momento donde el Espíritu Santo le dice a este hombre: cava un hoyo. Y sabes lo que eso significa o lo que eso representa es que el Espíritu Santo quiere cooperar, quiere que tú cooperes con Él cooperar contigo, hacer un trabajo en equipo. Por eso muchas veces esa transformación no se está dando, porque nosotros estamos ignorando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no estamos conversando con Él, no estamos abriendo nuestro corazón. Hay áreas en nuestras vidas donde no queremos que se meta. Ni siquiera le hablamos de eso. Pero tenemos que entender que en la medida en la que nosotros abramos nuestro corazón, iniciemos conversaciones con Él, toquemos esos temas que Él no quiere o más bien que Él quiere que toquemos, pero nosotros no queremos tocar, porque pueden ser dolorosos. Y rendimos eso. Esa es la forma en cómo nosotros cooperamos con el Espíritu Santo para que venga esa transformación, esa restauración, esa libertad, ese fruto, esa revelación, ese escuchar al Padre, y tiene que ver, amado, con una intimidad. La forma en cómo nosotros cooperamos con el Espíritu Santo para que Dios haga la obra en nosotros, en nuestro libre albedrío, es decidir tener intimidad con Él. Y esto es dedicar tiempo de calidad con Él. ¿Cómo sería un tiempo de calidad con tu novia? ¿O cómo sería un tiempo de calidad con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo sería? Tal vez sentado en la mesa, en una cena, sentado en la sala, sin celular. Pero ¿cuántas veces estamos hablando con el Señor y estamos jugando, estamos en TikTok o estamos en las redes sociales? Sí, estoy teniendo mi relación con Dios, estoy en mi intimidad con Él, pero yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues estoy platicando con Él y al mismo tiempo estoy en TikTok. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es hacer a un lado el celular y pasar un tiempo con Él. Sírvete un café o una copa de vino o lo que tú quieras. No quiero ser religioso, pero toma tiempo de calidad con Él, hablándole, abriéndole tu corazón. Toma la Biblia, abre la Biblia. Amado, yo no estoy en contra de que veas prédicas, de verdad. No está mal ver a Dante Gebel y a muchos predicadores. Me gustaría decirte 10, me cuesta trabajo porque yo no soy de los que consumen tantas prédicas en internet. Itiel Arroyo, Marcos Witt. Y yo sé que hay muchos que les encanta y no está mal. Pero hay algo que Dios te quiere hablar a ti en lo personal, en lo íntimo. Cuando tú le abres tu corazón, cuando tú le dices aquellas batallas que estás teniendo y que estás sufriendo. Tiempo de calidad, intimidad, lectura de la palabra de Dios. Abre tu Biblia, pídele que te hable, pídele revelación, pero abre tu Biblia, porque Él te va a hablar a través de su palabra. Y toma tiempo de alabanza y tiempo de adoración. Ese es tiempo de intimidad. No le estés contando los minutos al Espíritu Santo, porque es el mejor regalo que obtuvimos con la resurrección de Jesús. Hay una historia que me encanta, hay historias que me encantan. Una es de dos discípulos. Cuando Jesucristo murió
Y después resucitó, dice la palabra que iban 2 discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofas, iban camino a una ciudad que se llama Emaús, que dice la palabra que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, y entonces ahí iban estos hombres. Iban tristeando, ¿no? Porque decían, oye, pues qué mala onda, creímos que Jesús era el bueno, era el Mesías, el que nos iba a dar la libertad contra estos romanos que son rudísimos, ¿no? Y entonces ahí venían, y dice la palabra que Jesús se acerca y empieza a hablar con ellos. Y para no hacer el cuento largo, ¿no? Dice la palabra que Jesús les empezó a explicar, les dice, es que era necesario que el Cristo sufriera. Y les empezó a explicar la escritura desde los profetas. Y hubo un momento donde ellos se detuvieron, Cleofas y su compa, y Jesús como que amagó de que se iba a seguir. Le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, ven, cena. Y cuando cenan, Jesús da gracias y entonces Cristo resucitado les es revelado. Lo que me impacta de esta historia, familia, es que Cleofas y este otro discípulo iban camino a Emaús. Estaban saliendo de Jerusalén e iban camino a Emaús. ¿A qué iban a Emaús? No lo sabemos, la Biblia no lo narra. Pero de que iban a Emaús por alguna razón, no me queda la menor duda. Ellos se dirigían a Emaús, pero en el momento en el que tienen el encuentro con Cristo resucitado y les es revelado el Cristo resucitado, dice la palabra que ellos regresaron a Jerusalén y compartieron con los demás lo que habían visto. Y esta historia a mí me ha dejado meditando, porque no hay forma, familia, que si Cristo resucitado nos ha sido revelado y su presencia nos ha sido revelada como el mejor regalo, no puede haber forma que tú y yo sigamos nuestros propios planes. Tiene que producir una revolución en nosotros. Decir, es que ya no puedo hacer yo lo mismo, yo tengo que hacer algo diferente. Porque Jesús no se trata de esta vida, sino se trata de toda la eternidad. Y lo mismo pasó con los apóstoles. Cuando Jesús murió, los apóstoles regresaron a pescar, ¿no es así? Los que se dedicaban a pescar regresaron a pescar. Y ellos no pescaban nada. Y estaba Jesús en la orilla y les dice, echen las redes del otro lado, y hicieron una pesca milagrosa. Y Jesús les preparó el desayuno. Y a veces eso a ti y a mí nos pasa, que decimos, sí, bueno, Jesús resucitó, algún día estaré en su presencia, pero no produce ninguna revolución en ti y en mí hoy, ni mañana. Seguimos con nuestra propia agenda, seguimos con nuestros propios planes y muchas veces ignoramos la presencia del mejor regalo que tú y yo pudimos haber recibido, que es su presencia, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad habitando en ti en espíritu. Su presencia, familia, su presencia. Y yo reconozco que también he ignorado la presencia del Espíritu Santo muchas veces. Pero es momento hoy, en Domingo de Resurrección, de que meditemos esto y nos lo llevemos y digamos, como ese gran regalo de la resurrección de Cristo, que es su presencia misma, tiene que producir un cambio, una transformación en lo que hoy yo estoy haciendo. Su presencia. Tenemos que entender que tú y yo fuimos llamados, que la razón por la que Él nos convenció y nos reveló la resurrección, su muerte y su resurrección, es porque Él quiere que nosotros seamos parte de un plan que Él tiene. Él quiere que sepamos que nos dio talentos, que nos dio dones, que nos ha dado recursos y nos ha podido o nos ha permitido desarrollar habilidades para que esas las alineemos a su propósito, a su plan. Es necesario, familia, que en intimidad con Él podamos conversar eso. ¿Qué plan tienes para mí? ¿Cómo quieres utilizar mi vida? Revélame mis talentos. ¿Cómo esos talentos con los que tú me creciste, con los que tú me formaste, se van a alinear al propósito que tienes para mi vida? ¿Cómo ese don espiritual o esos dones espirituales que vinieron por tu espíritu, ese poder que habita en mí a través de tu espíritu, cómo lo quieres usar?
Los pocos o muchos recursos que hoy tengo, ¿cómo los quieres usar? Y tener esa conversación con Él para que nuestro mañana pues no siga siendo la rutina que hoy estamos haciendo, para que pues para lo que sea que estemos correteando. No sé qué objetivos tengas, pero asegurémonos que esos objetivos sean sus objetivos, porque todo lo que hagamos va a tener repercusiones en nuestra eternidad, porque va a haber un día, familia, donde vamos a estar en su presencia y vamos a rendir cuentas de lo que tú y yo hacemos. Pero es un día de fiesta porque ese regalo tú y yo ya lo tenemos. Estamos por terminar. Antes de terminar, yo te comparto una conversación que tenía con el Espíritu Santo hace unos meses. Y yo le decía, ¿cómo va a ser mi vida contigo en la eternidad? Yo sé, Jesús, que vas a regresar. Yo sé que me vas a resucitar y voy a vivir eternamente contigo. Pero pues así como yo vamos a ser millones de personas, entonces ¿cómo va a estar el rollo? O sea, ¿en qué momento me voy a poder sentar contigo a la mesa, a tomar algo, a compartir el pan y a que me puedas seguir platicando y revelando misterios? Seguramente va a haber varios millones que van a querer estar sentados junto contigo. ¿Cómo va a estar el rollo? Porque yo hoy tengo tu presencia para mí solo, no solo de Jesús, sino del Padre y del Espíritu todo el tiempo. Yo me siento en mi mesa de la sala y tengo la presencia de la Trinidad ahí, y les hablo y me hablan, y lloro y me río, pero no tengo que formarme para poder estar en su presencia. Y entonces yo le decía, ¿cómo va a ser en la eternidad? Nos vamos a tener que formar para poder estar contigo. No me ha hablado mucho de eso, pero te abro mi corazón. Pero yo creo que va a ser algo mejor que esto, tiene que ser algo mejor. Pero no me lo ha revelado, pero no voy a aceptar algo menos de lo que hoy tengo. Hoy tengo su presencia todos los días, todos los días. Y a veces la he aprovechado y a veces no. Pero en la eternidad no sé cómo vaya a ser. Sé que regresará Jesús, estaremos reinando con Él, pero yo quiero seguir teniendo su presencia todos los días de mi eternidad. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Y quiero cerrar con un versículo que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y con esto yo quiero cerrar. Celebrando la resurrección de Jesús, estando conscientes del hermoso regalo que a través de esa resurrección tú y yo tenemos, que es su presencia aquí, ahora y todos los días de nuestra vida, hasta el final de los tiempos. Pero al mismo tiempo, exhortarnos a todos nosotros a que no ignoremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que lo tomemos en cuenta, que disfrutemos de su presencia, que si estamos tristes, le hablemos de nuestra tristeza y le pidamos consuelo, que si pasó algo bueno en nuestras vidas, que vayamos a su presencia y le digamos gracias por esto bueno que pasó en mi vida, que si hay un momento de turbulencia o un momento de aflicción, vayamos a su presencia. Si estamos en una etapa en nuestras vidas en donde no sabemos qué camino tomar, aprovechar su presencia e ir y decirle: Padre, Jesús o Espíritu Santo, dirígete con quien tú quieras de la Trinidad, porque son 3 personas, con quien tú sientas dirigirte. Dame el consejo, dime el camino que yo debo de tomar. Ayúdame. Si estás batallando con un tema
que se presenta continuamente y no puedes dejarlo, algo que te tiene atado, háblalo con Él. No lo ocultes, Él ya lo sabe. Convérsalo con Él y dile: estoy batallando con esto. Necesito que me ayudes a transformar, a sanar o restaurar aquello que hay en mi corazón, que continuamente me hace batallar con esto y no lo puedo dejar, porque en ti hay libertad. Amada familia, que la resurrección de Jesús no sea un hecho más que nos dé una esperanza nada más para el futuro. Ciertamente es una esperanza para el futuro, pero tiene que impactar nuestras vidas desde hoy, tiene que producir una revolución en ti y en mí hoy. Porque tu vida y mi vida, dice la palabra, que están escondidas en Cristo. Es en Él en donde está la plenitud de vida, no es en otra cosa. No es en los negocios, no es en el dinero, no es en los bienes materiales, no es en las casas, no es en los autos, no es en los viajes. Y quiero aclarar que eso no significa que no se puedan tener, pero la fuente de vida, la fuente de gozo, la fuente de paz, la fuente de amor no está en nada exterior, está en nuestro interior, pero no es en nosotros, sino en Cristo, pero Él habita en nosotros. Familia, que a partir de hoy venga un cambio en nuestras vidas, en la manera en cómo consideramos su presencia. No nada más para alabarle y adorarle, sino también para abrirle nuestro corazón y desnudar nuestra alma. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias por tu muerte. Hoy celebramos tu resurrección. Espíritu Santo, tú estabas en ese momento porque tú levantaste a Jesús de entre los muertos. Y hoy vivimos con la esperanza de que así como levantaste a Jesús de entre los muertos, así también nos levantarás a nosotros para resucitar y reinar contigo. Y sabemos que hay esperanzas que vienen para nosotros como hijos de Dios en el futuro. Pero no queremos vivir simplemente poniendo nuestra mirada en el futuro, sino disfrutando de tu presencia hoy. Atrae nuestro corazón. No atraigas nuestro corazón nada más el domingo, o el lunes en la reunión de hombres, o el martes en la de mujeres, o el miércoles. No, atrae nuestro corazón desde el momento en el que nos despertamos, que podamos estar conscientes de tu presencia, que todo el tiempo te estemos hablando y buscando conocerte más. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por ese hermoso regalo que nos has dado a cada uno de nosotros de tu presencia. Padre, Hijo y Espíritu habitando en cada uno de nosotros. Wow. El creador del universo, el creador de todo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, en todo tiempo, ha decidido habitar en cada uno de nosotros. Gracias, porque no hay regalo más maravilloso que podamos tener. Tú eres suficiente. Ayúdanos a vivir eso, a quitar la mirada de las cosas de la tierra para poder fijarlas en las del cielo. Produce una revolución en nosotros que impacte no solo nuestras vidas, sino de las personas que nos rodean. Esposo, hijos o esposa, padres, hermanos, amigos, vecinos. Que tu rostro resplandezca en nosotros, no por lo que hablamos, sino por lo que vivimos de tu presencia. Que la historia que nosotros contemos con la gente sea esa historia de amor que vivimos contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigue haciendo tu obra, Padre, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.